Su gran tema es la celebración de la naturaleza, pero eso sí, trascendida. Con una larga trayectoria expositiva que comenzó en el expresionismo, hoy se decanta por la abstracción colorista y de gamas muy saturadas. Una pintura reflexiva y muy meditada, donde es fundamental el color, un color que no sale del medio natural, sino de la propia pintura. Él es Joaquín Chaves y está con nosotros para hablar de su dilatada trayectoria. Gracias por estar con nosotros, Joaquín. Gracias a ti. Vamos a empezar con un cuestionario express para saber más cositas de tu personalidad. ¿Quién es Joaquín Chaves? ¿De dónde viene y a dónde va? Bueno, Joaquín Chaves viene de Ría de Arousa y es una persona que siempre estuvo muy vinculada desde la adolescencia a la pintura y la creación en general. ¿A dónde va? Pues ya veremos, ¿no? Eso es difícil de determinar. Un lugar en el mundo. Pues un lugar en el mundo, bueno, pues Creta es un lugar que me ha dejado mucha huella. ¿Y un museo en el que perderte? Pues bueno, pues en el Prado, evidentemente, sí. Un hacedor de colores, decántate por uno. Por Rothko, Mark Rothko. ¿Sí o no a los toros? Bueno, es difícil manifestar sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, creo que hay que mirar los valores históricos y culturales de esta cuestión, ¿no? Y no guiarse solo por otros planteamientos más simplistas, ¿no? Un buen refrán. Levántate y anda como en Irlanda. ¿La vida en soledad o compañía? La vida en compañía. Un hecho histórico trascendental en la historia de la humanidad. La Revolución Francesa. ¿La mejor hora del día? Primera hora de la mañana. Y de no vivir en Galicia, ¿dónde te instalarías? Pues bueno, pues no sé, pues quizás en el norte de Escocia o en Grecia, ¿no? Quizás. Bueno, pues si te parece, pasamos a analizar tu reciente exposición en la coruñesa Galería Atlántica, que es que además reabres nuevo espacio expositivo, nada menos que con 700 metros cuadrados. Sí, sí, exactamente, sí. Sí. Bueno, con esta galería, ¿cuántos años de relación? Mi relación con la Galería Atlántica arranca, yo creo que del año 98, la primera exposición fue en el 2000, con una exposición titulada A Materia d'Acord. Después, en el 2006, en este mismo espacio que ahora se reabre, pues hice otra exposición que era Pintura no aire, ¿no? Y bueno, y ahora vuelvo a ¿no? Y la galería vuelve a este espacio con esta exposición titulada Pintura habitada, ¿no? Sí. ¿Y esta pintura habitada qué recoge? ¿Es tu última producción? Sí, las exposiciones en esta Galería de Atlántica las tres exposiciones que comenté antes dan una secuencia muy clara un poco de mis preocupaciones, ¿no? La preocupación por los pigmentos, por las tintas, es decir, por la materia del color, que fue la del 2000. En el 2006, pues la preocupación más era por una investigación en la espacialidad en la cual situar los elementos pictóricos. Y ahora digamos que esta exposición, Pintura habitada, está más centrada en lo que es la imagen, ¿no? y el contenido, ¿no? Un poquito, ¿no? Bueno, pues ya te iba a preguntar por esa dilatada trayectoria que empieza en los años 14, en los años 14, cuando tenías 14 años, Sí, más perdón. o menos, bueno, 15, 14, Sí, muy ya joven, nos sí. has hecho una evolución, porque comienzas en el expresionismo. Sí, bueno, no exactamente el expresionismo, o sea, cuando empiezas, pues un chaval cuando empieza a pintar, en cierta manera, pues empieza también acorde con su edad, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues bueno, realmente empecé con la pintura al aire libre, con el paisajismo, con intentar, bueno, captar el paisaje e intentar dar con las claves pictóricas para representar las cosas, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y eso todo pues fue evolucionando hacia pues un simbolismo, un surrealismo también, en cierta manera. Y poco a poco se fue decantando hacia un expresionismo más emblemático y bueno, después de la mano de un poquito del conocimiento de la obra de José Guerrero, pues en cierta manera pues empecé a dar los pasos para pasar un poquito para la abstracción, ¿no? Que es lo que actualmente... Sí. O sea que ahora acabas de mencionar a José Guerrero, el salir al aire libre, Monet, después también vemos mucho de Rothko. ¿Esas pueden ser tus influencias en tu obra? Sí, entre otras muchas, desde luego, ¿no? Hay artistas de gran importancia y que han aportado cosas puntuales para mi obra que, bueno, son esenciales y están en mi obra, evidentemente.
Y siempre la naturaleza como leitmotiv, aunque después solamente de ella quede el recuerdo, ¿no? Sí, es una especie de licuación de las cuestiones de la naturaleza, o sea, tanto, por ejemplo, podríamos hablar pues, de lo climático, de lo estacional mismamente, ¿no? Intentas un poco licuarlo, esencializarlo y pasarlo a un lenguaje pictórico, ¿no? En los cuadros. Y entonces, de cierta manera, siempre hay una referencia, sea en mayor o menor medida, en mi obra sobre el entorno, ¿no? Y sobre el paisaje, aunque no esté definido de una manera evidente, ¿no? Pero sí que hay una atmósfera. Y muchas veces, aunque casi no quede ningún elemento figurativo, siempre queda el título. Ahí tienes títulos como Aponte, Opeirao, Sí, Adorna. sí, eso sí que queda. ¿Cuántas Sí. dornas hiciste? Ahora ya el tema ya Sí, se queda bueno, un eso xa poquito me ahí, colle un ¿no? pouco longe, porque pertence precisamente a mi etapa expresionista anterior aos años 90, bueno, sí, esa foi unha época en que na cal, pues bueno, realmente era un tema bastante importante dentro de mi trabajo, ¿no? Las dornas, sí, las dornas y las embarcaciones en general. De hecho, había una larga serie de estas cuestiones, ¿no? La crítica no te ha tratado nada mal. No, Saki. bueno, yo no me quejo, ¿no? No me quejo Sí, para sí. nada, ¿no? Pues Sí. hablando de crítica, el crítico cultural Camilo Franco lleva años analizando su obra y hoy nos va a hacer una reflexión sobre ella. Vamos a escucharle. Eu creo que a sociedade nos últimos anos está se volvendo un pouco daltónica, non porque non recoñeza os colores, sino porque, en certo modo, vai perdendo a capacidade de analizar os códigos. Isto quizás ten que ver coa posmodernidade ou coa falta de que a xente enseñe nas escolas que sensibilidade se corresponde a cada cor, pero hai moitos anos que Xaquín Chaves ven traballando, como diría eu, nesta historia que os artistas norteamericanos impuxeron como se fora unha maneira de lírica, que, sin embargo, eu creo que era unha maneira de entender o mundo. Quero decir que, ademais do mundo das sensacións, as cores, como descubriron algúns científicos soviéticos, responden tamén a certas maneiras de comportamento do cerebro. En ese aspecto, eu creo que poderíamos, incluso con un pouco de ironía, decir que a pintura de Chaves responde a determinadas perspectivas culturais e, polo tanto, a determinadas perspectivas cerebrais. En certo modo, incluso poderíamos decir que unha pintura e unha escultura cerebral, sobre todo por aquelo de distanciala un pouco daquela idea de que a cor ten sempre algo que ver con un xesto ou con unha maneira intuitiva ou incluso emotiva de funcionar. En certo modo, a cor é como a literatura, unha maneira de representar o mundo, non é exactamente o mundo en sí. Eu creo que en ese aspecto Chaves, que nos leva moita ventaxa a hora de codificar que significan as cores, foi facendo un traballo, eu creo que de estimulación visual, que para o meu alfabeto quere decir estimulación cerebral, non? Que creo que é unha cousa que deberían dar nos colexios, nos institutos, nas universidades e tamén en algúns parlamentos, a idea de que todo o que nos estimula cerebralmente nos favorece como especie. E eu creo que por ese lado, a ventaxa que nos leva Chaves ao resto dos espectadores do mundo é que ele leva estudiado, analizado e utilizado, é dicir, ele leva completado o obradoiro da cor, leva utilizado a cor de maneira que vaya significando cousas, pero si hasta finais do século XX a cor significaba emoción, para Chaves, ademais desa emoción que está no código de cores, significa tamén unha perspectiva ante o mundo, porque o importante dos artistas, e eu creo que tamén o importante dos cidadáns non é o que conten do mundo, sino como se posicionan ante él. Bueno, fantástico, casi tenemos que pagarle por este trabajo, ¿eh? Bueno, sí, pienso que bueno, es una reflexión bastante singular y bueno, muy personal de él y bueno, que conocedor un poquito de un rasgo muy importante de mi trabajo, ¿no? Que creo que ahí se lo ha acertado de los comentarios, porque bueno, sí, ha incidido sobre un tema que me ha preocupado muchísimo siempre, ¿no? Y ese tema es el color, Casi eres un químico con los colores, manejando las Bueno, ya ondas. me gustaría ser químico, sí, ya me gustaría ser químico para poder intentar inventar algún color más. Pero bueno, es decir, siempre no, pero es decir, realmente soy pintor por el color, no soy pintor por el dibujo. Quiero decir, hay gente que ha llegado a la pintura por el dibujo y yo he llegado por el color, ¿no? Tanto en las cosas que observaba, que realmente quería pintar,
como después en el trabajo de estudio en la cocina, ¿no? Es decir, de preocuparme muchísimo la materia del color. Entonces, para eso es siempre busco que mi pintura tenga una factura visual e incluso al tacto diferente. Para eso tienes que investigar y explorar qué materiales usar, ¿no? Entonces yo uso mucho la tinta, los pigmentos, pues en las fichas aparecen pigmentos, porque bueno, aunque es una pintura al agua, no es lo mismo decir acrílico, industrial, artístico, que hacerla tú. Entonces, pues bueno, con determinados materiales, tierras, aniles y tintas, pues bueno, consigues unas gamas cromáticas y unas calidades visuales diferentes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa mucho eso, que que la pintura tenga una personalización, no solo cromática, sino matérica, ¿no? Entonces, de textura, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que en ese aspecto, pues ha incidido muy bien en esa cuestión, porque, bueno, el color, pues revela tu estado anímico, pues es tu estado de pensamiento incluso, y es una cuestión muy sensorial, y el pintor pues sí que trabaja con sus sensaciones sensoriales, lo que te hablaba antes un poco de lo climático y lo estacional, no la ilustración de eso, sino profundizar en esas cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, te lo agradezco mucho los comentarios, me parecen acertados. Color, pero también espacio, espacialismo y también volumen. Sí. Volumen, sobre todo, si analizamos tu producción escultórica. Y nos vamos a centrar en este gran proyecto de Vilagarcía. Para el puerto diseñas a Rosa do Mar y además no solo la diseñas, sino que haces un fantástico libro que lo tenemos aquí expuesto y con una larga serie de serigrafías que al principio fueron acuarelas y después hablamos por tu faceta de editor, que Sí, es muy bueno, interesante. Primero vamos al proyecto. ¿Cómo surge la Rosa do Mar? Bueno, pues Rosa do Mar surge como, bueno, pues una invitación del que era en aquel momento presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, que era Jesús Paz, y bueno, me pidió que hiciera una propuesta para... El puerto estaba en remodelación, ampliación y tal. Y bueno, yo le presenté una maqueta que, bueno, parece ser que tuvo todo, todo el éxito del mundo. Y entonces a partir de ahí fue, pues bueno, empezar a trabajar en el proyecto. Hubo que hacer unos trabajos de ingeniería muy importantes, un estudio de ingeniería, porque bueno, las piezas se fueron fabricando allí in situ. Y al mismo tiempo se fue la razón de que este libro, del cual no soy editor, sino que soy, pues bueno, uno de los que, en cierta manera, pues ha ayudado a maquetarlo e idearlo y el concepto que tenía, que tiene. Porque es una preciosidad. Y entonces eso concretamente es un dibujo de un bar que le expliqué a un amigo cómo es el dibujo de la entrada, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en este libro pues conté con la colaboración de Jorge García, de Marga Paulus y de Víctor Mejuto, el fotógrafo, que bueno, entonces, bueno, con ese equipo la verdad, pues bueno, las cosas también van bien, ¿no? Entonces, hubo tiempo para hacerlo, porque se fue ejecutando el libro, bueno, la documentación para este libro se fue haciendo durante casi el año que se tardó en ejecutar la obra, y entonces pues yo para tener muchos registros visuales, ¿no? Hacer acuarelas, porque te pasabas mucho tiempo allí, hacer dibujos y Aquí bueno... esta preciosa edición de todo el proyecto. Yo creo que ha sido una... Bueno, lo primero que nos llama la atención de esta rosa es el color añil, tal vez metáfora del cielo, del mar. Bueno, mi relación con el añil es un poco infantil, me explico. Es decir, infantil, yo me crié en una habitación que era totalmente añil, techo y paredes, en Pontarnedas. Y entonces, pues bueno, ese color siempre me llamó mucho la atención. Evidentemente, cuando era pequeño no me daba de cuenta de la trascendencia que iba a tener después. Después pues lo empecé a usar y pues no sé, supongo que sobre los 20 años pintando ese color, y bueno, es un color que realmente se ha pegado muchísimo a mi trayectoria, porque es un color que tiene una luz muy particular, da una espacialidad muy particular, y porque bueno, pierde la espacialidad, es un color tan poroso y es que tiene una luminosidad especial. Es decir, los colores que provienen de determinados materiales son totalmente distintos, es irreproducible. En esta escultura quise identificarla porque yo mayormente me considero como pintor, porque es lo que siempre hice, ¿no? Y estas cosas son puntuales, la escultura, ¿no? Entonces quiero identificar ese volumen con mi faceta de pintor, ¿no? Y asumir el riesgo que implica, pues, pintarla, ¿no? Porque, bueno, pues de hormigón hubiera quedado, pues, también a lo mejor bien, que es lo que está más al uso, ¿no? Hormigón cara a la vista, ¿no? Pero, en cierta manera, en mis trabajos escultóricos quiero implicarme en ese aspecto complicado y complejo que es aplicarles el color, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues una especie de homenaje, ¿no? Aparte que, bueno, si mira la grada de la ría, el horizonte, con todo Barbanza enfrente, que es lo que se ve desde Vilagarcía, pues bueno,
realmente, si fuera un acuarelista, un Pontoañés quedaría muy bien. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. fue un poco lo que... Y ubicada esta pieza en un lugar ubicada con hasta muchos enfrente. recuerdos para Sí, ti. sí, porque yo me crié en la fachada marítima de Vila García de Arousa y entonces es lo que siempre estuve mirando, ¿no? El Sí, paisaje, ¿no? sí. Entonces, bueno, que se fue modificando con el tiempo, la skyline, obviamente. Pero bueno, para mí ha sido, pues, pues bueno, no sé, una cosa del destino, ¿no? El poder realmente colocar algo en lo que había sido la niña de tus ojos, como explico ahí, ¿no? Ese paisaje de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues también por eso procuré ser lo más, no imponerme mucho, sino intentar, conocía muy bien el paisaje, intentar armonizar todos los elementos, ¿no? Paisajísticos y... Y analizando formalmente esa estructura, esa rosa, la vemos más próxima al constructivismo. Sí, sí, sí. Yo yo tengo 3 o 4 esculturas públicas bueno, alguna está aún sin colocar, tengo dos. Ahora se está haciendo otra. Y bueno, mi lenguaje en cuanto a la escultura, sí, por el momento va un poquito por ahí, ¿no? Por el sentido constructivo, ¿no? No sé si es porque, bueno, soy una persona muy interesada por la arquitectura, por el dibujo y, en cierta manera, otras facetas, otras variantes de la escultura, pues en cierta manera las tengo cubiertas por lo que es mi actividad pictórica, ¿no? Que es lo que más me ocupa. Entonces, pues bueno, realmente me interesa mucho es estricto de formas y de conceptos, ¿no? Muy conceptualista, más minimalista o constructivista, como se le quiera llamar, ¿no? Entonces me interesa mucho ese diálogo de formas, ¿no? Sí, me gusta Y de mucho, acoples, ¿no? sí, me gusta mucho el comentario, el comentario crítico de Carlos Bernárdez, Sí. cotejando tu obra con Vladimir Tatlin. Sí, bueno, sí. El monumento a la tercera internacional. Está muy bien que me compare con un artista de Bueno, tanta altura como él. ¿y cómo la ha recibido el pueblo de Vilagarcía? Yo creo que la ha recibido muy bien porque, bueno, soy una persona muy conocida en Vila García precisamente por mi actividad pictórica y, bueno, y yo creo que están contentos de que yo que la haya hecho yo. Además vemos, o sea, que tu actividad pictórica, ¿de qué manera se traslada a tu faceta escultórica? Bueno, como te decía antes, de alguna manera mucho en esta actitud de imprimir a la escultura el color, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se produjo esto? Pues de una manera casual. Yo siempre hice pequeños ready-mades y collages, ¿no? De maderas, recogidas en la playa, desde siempre prácticamente, desde muy joven. Y bueno, vas depurándolo más o menos, ¿no? Pero, y bueno, desde hace 3 o 4 años, pues bueno, me empecé a meter un poquito más a hacer y formar las esculturas, ¿no? Y bueno, se dio la casualidad puntual de esta cuestión de Rosa do Mar y bueno, eso pues llevó a otras esculturas, ¿no? Y entonces, bueno, son cosas, bueno, muy distintas, ¿no? La pintura y la escultura son muy distintas. Otras esculturas como O Castelo do Añil, ¿eh? Sí, eso fue una escultura que se hizo, pues yo creo que es en el 99, 2000, que se hizo para una exposición en la Sala Rivas Viones de Vila García y fue una instalación que en cierta manera Vila García siempre fue en sus orígenes un puerto de exportación y de importación de madera. Entonces, bueno, la fachada marítima de Vila García siempre se miran las fotos antiguas y está siempre cubierta de castillos de madera. Después mi padre tenía un aserradero de madera y entonces, bueno, yo me crié jugando en los castillos y haciendo castillos de madera. Y entonces fue un homenaje un poquito a eso, ¿no? Es un arreostrado y fue una obra efímera, se hizo para esa exposición, para un espacio en concreto y después se destruyó, es decir, no quedó nada de ella. Castillos en el aire o casas en un árbol, porque te has encaramado ya algún árbol. Me refiero al proyecto para un montiño, para el Castro de Alobre, que es una intervención de varios escultores. ¿Tú qué ideaste? Sí, bueno, yo siempre la idea del ángel y del artista y la persona, ¿no? Pues siempre la tuve muy presente, ¿no? Altazor, Dividobro, Legía Duino, ¿no? Y entonces, pues bueno, quise hacerle un homenaje a las elegías de Duino, a la número 1 concreto, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que hice, pues bueno, fue en cierta manera en las agallas de un carballo, pues bueno, construir como un gran nido metálico, ¿no? Con eucalipto y con virutas de acero, ¿no? Que simulara un poco, pues bueno, la actualidad, cómo sería iconográficamente Los Ángeles, ¿no? Pues algo ya más metálico, si quieres, ¿no? En esta época cibernética, ¿no? Y después hay un rastro, una piedra colocada en la base y allí hay 3 alas, ¿no? 3 alas de fundición, una de bronce, otra de aluminio y otra de hierro,
que representan un poquito como si fuera la muda de Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles ya se habrían marchado Sí, y quedaron vale. como la muda de los... Sí, sí, En sí. fin, bueno, Sí, pues sí. fue una propuesta muy interesante del en aquel entonces concejal de urbanismo, porque era un espacio que se estaba excavando, ¿no? Porque hay un castro y tal, Claro. y entonces, pues bueno, una manera de ayudar a poner ese espacio en valor y bueno, y de que los artistas actuaran. Sí, y recuperar la memoria al mismo Exactamente, tiempo. sí, porque ese era un lugar muy histórico Sí, de sí, García, sí. de irse a dar besos los chicos, y tal, Montillo, sitio escondido donde crían los pájaros y tal, ¿no? Bueno, Sí, era sí. una historia muy bonita que, bueno, que en teoría debía perdurar en el tiempo y, bueno, esperemos que se retome un poquito Sí, más para sí, adelante, claro porque que es sí, para invitar claro a que otros sí. artistas y tal. Yo creo que es una idea este tipo de ideas son muy interesantes y Sí. muy importantes porque interactúan mucho y revuelven. Yo, por ejemplo, pues hice esa instalación que nunca la había hecho, pues para actuar en otros campos, ¿no? Eso es muy Sí. interesante, ¿no? Bueno, en otros campos has actuado, por ejemplo, la poesía. Has hecho alguna performance con Carlos Oroza. Sí. ¿Y qué es la poesía en tu obra? Uy, la poesía es fundamental, para mí es una cosa que va muy pegada a la pintura, ¿no? Yo, bueno, al final fui reuniendo poemas de un largo periodo de tiempo porque me parecía que era lo justo, ¿no? Cumplir y, bueno, formularlos en un libro, ¿no? Pero bueno, realmente la lectura de la poesía, precisamente cuando vine a Santiago a estudiar, ¿no? Que fue un poco mi contacto, ¿no? Empezó mi contacto con la poesía de una manera importante, siempre ha estado presente en mi vida como fuente de inspiración y bueno, considero que el espíritu que hay debajo de la poesía es un espíritu similar al que hay debajo de la pintura, ¿no? Entonces, pues a veces se habla de mí como expresionismo lírico, ¿no? Abstracción lírica y tal. Bueno, creo que algo de eso se mantiene en mi obra de alguna Y de manera, ¿no? haikus, esas Sí, y pequeñas poesías. la literatura y la poesía oriental también me hizo mucha mella en unas edades tempranas, ¿no? Los 20, Li Po, Tu Fu, los poetas chinos y, bueno, también después los japoneses. Y, bueno, ese magma configura muchísimo y explica muchísimo mi obra, ¿no? Dices que te ha hecho mucha mella. Sí, ¿Qué sí. exposición de toda tu larga trayectoria, tú que has realizado antológicas, que has expuesto Rivas Briones con Casanova, cuál ha sido la que te ha llegado más al corazón? Bueno, la exposición más compleja, bueno, por ejemplo, una de las más importantes fue la que hice aquí en la Casa de la Parra, ¿no? En Santiago, que de cierta manera fue mi puesta De largo. en escena, por así decirlo, ¿no? Y tal, y aparte que era muy joven, y bueno, y realmente coincidió muy bien, porque coincidió en el momento en que yo estaba muy imbuido en lo que estaba haciendo en aquellos momentos, y era un cambio pictórico muy importante, empezaba con los pigmentos y con todo esto, y entonces, pues bueno, realmente fue una exposición muy importante. Y después quizá la segunda más importante es quizás en No Bosque de Trazos e Cronos, que fue en la Casa de las Artes de De Vigo. Vigo. Y la razón es porque fue la primera intentar compendiar un periodo largo y una exposición muy extensa, con más de 100 y pico de obras, ¿no? Compleja y difícil, y que bueno, quizás eran quizás las más importantes, ¿no? Pues ya de guinda a la entrevista, dime una obra fundamental en la historia del arte o un autor. Bueno, yo Las Meninas de Velázquez es muy importante. Para mí, por lo menos, muy Sí, y importante. para la historia del arte también. ¿Y un libro fundamental que recomendarías a un buen amigo? Bueno, los libros son Las Flores del Mal de Baudelaire, podría ser. Sí. Bueno, Saquín, muchísimas gracias por haber estado con No, nosotros gracias a vosotros. y animar a todo el mundo que no se pierda esta exposición. Ah, pues claro, por supuesto, Sí, es sí, importante. porque es que además es gracias. Saquín Gracias a ti. Chávez reabre un nuevo espacio. La Galería Atlántica ha cambiado de sitio, donde ya estuvo hace años, a la calle Novoa Santos, número 13, y allí con un mayor espacio pues se ve mejor el trabajo de los artistas. Saquín Chávez y su última producción en la Galería Atlántica. No se pierdan esta cita, nosotros les esperamos como siempre para seguir hablando de arte aquí la próxima semana.